¿Ah? Tienes que estar contento, pues Cristo te ha salvado. Cristo me salvó. Hay una alabanza que dice, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Son alabanzas antiguas, viejitas, pero buenas. ¿Sí o no? Hoy vamos a hablar acerca de... Híjole, ¿dónde está mi papel? Me estoy confundiendo acá. Estamos hablando acerca de Dios y la existencia del mal. Es un, es un estudio. Y hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de nuestra libertad. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, 26 al 28. 1, 26 al 28. Vamos a estar hablando acerca de la creación del hombre. El hombre es la corona de la creación de Dios. Y Dios le ha dado poder y autoridad al hombre para que sea buen administrador de sus propiedades, de sus bienes. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, capítulo 1, 26 al 28, ¿ok? Ya lo tienen, hermanos. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos en una forma plural al hombre conforme a nuestra semejanza, en nuestra imagen, y señoree. Mire la autoridad que le dio Dios al hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, ¿y qué? Y a imagen de Dios lo creó, varón, ¿y qué? Y hembra. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dio una orden, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Dios le creó al hombre con un propósito. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, ¿por qué dice de la mujer? Acuérdense que Dios creó al hombre y la mujer salió del hombre. La primera operación que hizo Dios lo hizo dormir al hombre y le sacó de la costilla. ¿Y por qué le sacó de la costilla al hombre? Para que sea una mujer idónea. ¿Eso qué significa? Que el matrimonio es para aquí, para la tierra. Dios le dio leyes que tiene que cumplir el hombre. Y al que lo va a bendecir a través del hombre va a ser a la mujer y a la familia. Porque el hombre es la corona de Dios. Después de que Dios hizo al hombre, hizo todo, dice que Dios vio que todo era ¿qué? Bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que era bueno? ¿Cuántos han leído la Biblia? Entonces ya entiendes lo que te estoy hablando. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Levanta tu mano ahí. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Te pido solamente que abras el entendimiento del pueblo. Haz lo que tengas que hacer. Usa mis labios para hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias. Bendice a mi hermano Elfo también, allá donde está. Bendice a su familia. Bendice a sus hijos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están esta noche. Señor, que salgan con un entendimiento bueno. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento.
Dios y la existencia del mal. Si vamos a concluir de una forma honesta que existe un Dios, es lógico que no podamos entender todos los propósitos que Él tiene ni alcanzar su sabiduría. Dice que los pensamientos del hombre son más, o los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Y sus caminos son más altos. Él es un Dios eterno. Una vez me preguntaron, ¿quién hizo a Dios? Dios es Dios. Y no hay otro como Él, ¿cuántos lo creen? Para poder entender tendríamos que comprender su mente divina, pero como humanos somos limitados. El hombre está limitado. Hay principios que Dios ha establecido aquí en la tierra y uno de los principios que Dios ha establecido es el matrimonio aquí en la tierra. Por eso Dios le dio al hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté, solo le haré una ayuda que. Y la mujer es, el hombre es la gloria de la mujer. Y la mujer sabia dice que es la que edifica, pero la necia con sus manos lo destruye. ¿Qué está acá? O sea, nosotros no podemos entender la mente de Dios porque somos limitados, somos humanos. Pretender comprender la mente de Dios desde una mentalidad intelectualmente es imposible. Desde una limitada mentalidad es intelectualmente imposible. No somos dioses. Él es el Dios de dioses. ¿Cuántos lo creen? Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su Padre, de su prado. Ahora la Biblia nos revela que si algún ser humano quiere comprender la mente de Dios, no podrá hacerlo por sus propios razonamientos o inclusiones filosóficas, pues es necesario que Dios sea quien se lo revele. Ahora, ¿cómo Dios nos revela quién es Él? En primera de Corintios capítulo 2, vamos a ir primera de Corintios capítulo 2, vamos a abrir para poder entender lo que estamos hablando y vamos a entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Ah? No eres cualquier cosa. Ahora, si te crees cualquier cosa es problema tuyo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? No de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible que es por medio de la palabra de Dios. Ahora en primera de Corintios capítulo 2, verso 10, ya lo tienen. Ahora Pablo habla de la revelación por medio del Espíritu de Dios. Y Pablo decía en el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría que entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Pablo habla de un misterio, es un misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, miren el verso 9 lo que dice, pero Dios, o en el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo nos lo reveló el Señor? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, escúcheme, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque a través del nuevo nacimiento nosotros podemos entender quién es Dios, cómo es la mente de Dios, a través de la palabra de Dios.
Ahora Dios nos los ha revelado a nosotros. Dice por el Espíritu, porque el Espíritu todo qué. Y el Espíritu conoce las intenciones del corazón y escudriña la mente y el corazón. Dice que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, decía Pablo, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu ¿qué? Ahora, ¿cuántos han recibido el Espíritu de Dios? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu de Dios? A través del nuevo nacimiento. Pablo dice que el hombre natural, el hombre carnal, no puede comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Porque el hombre cuando pecó, murió espiritualmente, había una separación del hombre, ya me han contado yo aquí la gripe. Eso es bueno a las ovejas para contraer su virus. Escúchenme, antes de llegar a Cristo, tú andabas en el mundo ciego, muerto espiritualmente. ¿Por qué muerto? Porque en el capítulo 3 vimos la tragedia más grande del hombre. Ustedes saben la historia, Satanás dice que fue uno de los animales más astutos. El diablo tomó la mente, el cuerpo de Satanás para hablar a la mujer y hubo una controversia de la palabra de Dios. Y cuando Eva comió de la fruta no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada a Eva? Porque Eva salió del hombre. Pero cuando el hombre comió, entonces vino la maldición a la tierra. Vino la maldición para la serpiente, vino la maldición para la mujer y la maldición para el hombre. Y Dios le dijo al hombre, por causa de obedecer a tu mujer, va a ser maldita la tierra. Y le dijo a la mujer, tú vas a tener a luz con dolores y el deseo va a ser para tu marido. Y él se va a enseñorear de ti. Ese capítulo 3 de Génesis nos habla de la desgracia que vino a causa del pecado, a causa de la desobediencia, de la transgresión de los primeros padres. ¿Está acá? Ahora nosotros hemos sido restituidos por medio de Jesucristo. Ahora hay personas muy cultas, estudiadas, que chocan con la Biblia. Por eso la sabiduría humana es la sabiduría terrenal. Santiago dice que hay una sabiduría que es de Dios, que es sin incertidumbres, es una sabiduría que viene de Dios, que trae paz, bendición a nuestras vidas. Y todos los que hemos recibido a Cristo, recibimos esa sabiduría de Dios. Y también habla de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Entonces la sabiduría de Dios es una sabiduría que no tiene incertidumbres. Ahora las gentes que tienen conocimiento humano, entonces ellos preguntan, ¿por qué hay guerras? Hay una pregunta que se hacen ellos. A mí me han preguntado, ¿por qué hay guerras si Dios es bueno? ¿Por qué permite Dios que haya guerras? ¿Por qué Dios ordenó la pena capital? ¿Por qué Dios mandó a matar a los cananeos? La mente humana choca con la revelación divina porque la Biblia es la mente de Dios. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla por medio de su Espíritu. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero yo vine para que tengan vida en abundancia. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, abres la Biblia y Dios te empieza a hablar y te empieza a hacer entender por medio de su Espíritu. Por eso Jesús dijo, voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda la verdad. El hombre natural no puede acercarse a Dios por su propia justicia, porque la justicia del hombre sin Dios dice que es como un trapo de inmundicia. Entonces, cuando tenemos la justicia de Cristo, podemos entrar confiadamente y conocer
los misterios que estaban escondidos, que nos han sido revelados desde antes del mundo para que nosotros la conociéramos por medio de su Espíritu. Ahora, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Si vamos a Isaías 55, 8 al 9, no lo abras si quieres abrir, sino, y el Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora Dios tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Ah? Entonces dice que el Espíritu de Dios escudriña, conoce todo de nosotros. Cuando Dios creó a sus criaturas, les otorgó un don. ¿Cuál era el don que el Señor les dio? De la libertad. El Señor lo hizo libre al hombre. Dios no lo hizo a Adán autómata. Incluso en el cielo los ángeles tenían libre albedrío. Por eso se rebelaron contra Dios. Ahora Dios al ser humano lo ha hecho libre. A ti te ha hecho libre el Señor. Y tú eres responsable delante de Dios lo que hagas, lo bueno o lo malo. ¿Están acá, hermanos? El Señor te ha dado libertad. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios tú sientes la presencia de Dios donde vayas. Porque no te dejas llevar por tus emociones, por la carnalidad o por el alma, que el alma es el asiento de las emociones. Ahora, primero creó a los ángeles y querubines con la facultad más grande que poseemos, la de hacer decisiones morales libres. Ellos no estaban esclavizados, Dios les dio la libertad para que se muevan. Lo mismo hizo con nosotros. Cuando llegamos a Cristo, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? San Juan capítulo 8. A sus discípulos dijo, conoceréis la verdad. Entonces, cuando vas conociendo más la verdad, vas conociendo a Dios, vas a sentir más libertad para adorarle al Señor con libertad. Entonces, vas a tener libertad para hacer decisiones morales libres. ¿Están acá? Ahora, no se puede tener libertad nada más para escoger el bien, pues si realmente soy una criatura libre, necesitamos poder escoger entre bien y el mal. Dios habla de amor y también Dios es un fuego consumidor. ¿Saca? Ahora, ¿por qué vino Jesús a morir por nosotros? Dice que nos vino a librar del poder del pecado. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, no conocíamos a Dios, queríamos vivir una vida religiosa y la religión no te lleva a ningún lado. Entonces, cuando conociste a Cristo, lo primero que hizo el Señor, sellarte con su Espíritu, te hizo libre para que tú puedas entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué quiere decir el trono de su gracia? Para que tú puedas hablar con Él como hablas con un amigo. Tú puedes conversar con Él. Él conoce tus necesidades, Él conoce el tiempo que tú vas a vivir, conoce si tú le vas a fallar el día de mañana. Él conoce todo. Él es el principio y es el fin. Ahora no podemos tener libertad nada más para escoger el bien. Si realmente soy una criatura libre, necesitamos el poder escoger el bien y el mal. Entonces Dios, cuando creó a Adán y a Eva, Él les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí. En el Edén tiene un significado, se llama el deleite. ¿Y estaba dónde ubicado el Edén? El paraíso estaba por el lado de Irak. Por eso Irak, ese lugar, está el río Éufrates. Y en el río Éufrates hay 4 ángeles que están
encerrados en el Tártaros. ¿Qué es Tártaros? Más abajo del infierno. Y ellos no van a salir de ese lugar hasta ser lanzados al lago de fuego. Y tienen poder para destruir la humanidad en minutos. Ahora Dios nos dio libertad a nosotros. Nosotros somos los que escogemos cómo queremos servir a Dios. Hello. Jesús dijo una palabra: el que quiera venir en pos de mí. No dijo tú tienes que venir y vas a venir obligado. Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse, tomar su cruz y seguirme todos los días. Entonces hay el bien y el mal. De otra manera sería una libertad restringida. Los ángeles les dio esa misma libertad de acción, pero la tercera parte se rebeló contra Dios. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 2, 4, dice Pedro que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al Tártaros, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Cuál juicio? Va a haber un juicio en el Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Ahí se van a presentar todos los que rechazaron a Cristo Jesús, todos los que un día le sirvieron al Señor, pero se apartaron de Dios. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Un hermano vino aquí que se congregaba con nosotros, yo lo conocí desde que llegó de El Salvador. Hoy lo he visto bien gordito y ya más viejo. Y le digo, ¿te estás congregando? No, me dice, estoy trabajando de noche y voy. A ver, ya te apartaste de Dios. Y le dice la Biblia que no dejemos de congregarnos. Y le expliqué, ¿por qué no tienes que dejar de congregarte? Porque Dios quiere llevarse a la iglesia congregada porque formamos el cuerpo de Cristo. Cuando una persona se aparta de Dios y no se compromete con Dios, está separado de Cristo. Y Jesús dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Sin Cristo no tiene sentido la vida. Ahora, si Dios no perdonó a los ángeles fue porque hubo algo que ellos hicieron en el universo contra la ley moral universal. En la dimensión de la eternidad, este grupo de ángeles para quienes no hubo perdón, que continúan la tercera parte de la creación. ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Quién fue el autor para que los ángeles se rebelaran contra Dios? Fue Satanás. ¿Y quién era Satanás? Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un querubín. Si vamos a Ezequiel 28, vamos a ir a Ezequiel 28. ¿Y a su nombre, hermanos? Ya me han contagiado. Ya. ¿Ah? El diablo era un querubín. ¿Qué era un querubín? Un protector. Estaba encargado de la alabanza del universo para alabar a solo Dios. ¿Por qué crees que el diablo odia a los músicos? Porque a él no le gusta que le adoremos a Dios. Lo que impide Satanás es que tú le adores a Cristo. ¿Está acá? Por eso Jesús dijo que los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿quién era este personaje? En el verso 12, 28:12, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Pone el nombre de un rey. Y dile, así ha dicho el Señor, tú eras. Mira cómo era este ser maravilloso. Querubín, Luzbel. ¿Por qué Luzbel? Porque él proyectaba luz. Y cuando a él lo crearon, lo hicieron con música. Tú eras el sello de la perfección, lleno de ¿qué? De sabiduría, acabado de hermosura. Acabado en Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, con cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berrilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Qué hizo Satanás? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué pasó? Era un querubín protector, era un ser tan hermoso. Dice que él se enalteció su corazón a causa de su hermosura. ¿Y qué hizo Satanás? Que el Señor lo reprenda. Este querubín corrompió su sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y yo te consumió, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, te puse ceniza y sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraron. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ¿qué? De ser. Entonces este querubín era hermoso, era precioso, era un ser que irradiaba luz. Y cuando ese querubín fue derribado del cielo, ¿dónde vino a caer? Al segundo cielo. Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En el cielo Él gobierna, en el segundo cielo donde hay tinieblas, se llaman las Pleiades, ahí es donde ese querubín gobierna, o Satanás gobierna, y trabaja por medio de ¿qué? Principados, potestades, gobernantes, huestes que están en las áreas celestes. Y Pablo da la armadura para que nosotros nos armemos. ¿Dónde hizo ese relajo este querubín? Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, ¿por qué estamos hablando de esto? Y vamos a entender cuando terminemos. 12 dice, habla de una mujer. El verso 1 dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer puede referirse a Israel. Estando encinta, que clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón, el dragón Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola, mira el 4 lo que dice que su cola arrastraba la tercera parte de ¿qué? Cuando hablamos de estrellas aquí, estamos hablando de ángeles. La tercera parte de los ángeles engañó y las arrojó sobre la tierra. ¿Dónde las arrojó? En el segundo cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como se naciese. Y ella dio a luz un hijo varón
que regirá, hablando de Jesucristo, con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Qué quiere decir? 3 años y medio. Porque van a ser 7 años la tribulación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que cuando Jesús envió a los 12 discípulos o a los 70 discípulos en el capítulo 10 de Lucas, dice que les dijo: vayan, no lleven alforja, y donde vayan den la palabra, y si no reciben, sacudan sus pies. Y les dio autoridad sobre escorpiones. ¿Qué son los escorpiones? Tipifican los demonios, las serpientes. Y ellos fueron y regresaron contentos y le dijeron: maestro, los demonios se sujetan en tu nombre. Y venían contentos. Y Jesús les dio una respuesta. Le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. No se regocijen porque los demonios se sujetan, sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Para nosotros puede ser una pequeña falta sin gravedad. Para nosotros, para Dios tiene un valor diferente. Cuando el hombre y la mujer pecaron, vino la desgracia al hombre. Por eso Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos justificó. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, más la dávida. ¿Qué quiere decir? El regalo de Dios es vida. Y Jesús vino a darnos vida a cada uno de nosotros. ¿Ah? Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Para Dios el pecado tiene un valor muy diferente. Por ejemplo, el adulterio lo llamamos una canita al aire. Hay gente que dice: hay una canita al aire en el mundo, pero un pecadillo mínimo y nada más. Pero para Dios es algo muy grave y terrible. Dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Por eso dice Pablo: no juzguéis antes de tiempo, porque el que os va a juzgar a todas esas personas va a ser Dios. ¿Cuánto lo creo? Por esto es que su Hijo Jesús tuvo que abrir sus brazos para morir. ¿Cómo murió el Señor? Crucificado hace 2000 años. Él murió por causa de causa de lo que nosotros creemos que solo son debilidades humanas. Shakespeare, un ateo, dijo que llamó al problema humano el mal, el defecto tráfico. Freud atribuyó al medio ambiente. Dice que por el medio ambiente la sociedad se corrompe. Marx habla de la lucha de clases, de niveles de distintas sociedades, pero la Biblia le llama pecado. El pecado es gravísimo, gravísimo a los ojos de Dios, a tal grado de que Él mismo tuvo que pagar nuestro castigo. La muerte de Cristo en la cruz no es una broma. Y podemos hacer una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que Dios le va a perdonar si muere en pecado? ¿El pecado qué es? Una transgresión delante de Dios.
Ahora recordemos que Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Eso lo habla Pedro. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Porque los ángeles estaban allá en la gloria con Dios. Ellos fueron engañados por Satanás. La tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con Satanás. Y Dios no los perdonó. Dice que Dios ayudó a la descendencia de Abraham. Ahora, ¿por qué Dios envió a Jesucristo por nosotros? Porque nosotros nacimos bajo pecado y Él nos redimió de los pecados. A todos nosotros nos redimió, nos justificó. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que Jesús vino a cubrir el enojo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve la sangre derramada de su Hijo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Están acá? Ellos perdieron, dice que arruinaron su dignidad. Dejaron la morada. En el capítulo 6 de Génesis vemos que dice que había ángeles ahí, que ángeles caídos, que vieron a las mujeres que eran hermosas y tuvieron relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Quisieron tergiversar la genética. Y Dios vio a estos hombres, a esta descendencia, y dice que de ahí nacieron gigantes, así como Goliat, como los hijos de Anac, que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. Entonces vio Dios que la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia. Es en el capítulo 7 de Génesis. Entonces Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre y dijo, realmente el hombre es carne y mi espíritu no va a contender con el hombre. Pero Noé halló gracia delante de Dios. O sea que la gracia de Dios estaba en Noé. Y Noé dice que preparó el arca con temor y temblor para que su familia se salvase. Y todavía el Señor les dio una semana más a esa generación para que pudieran arrepentirse hasta que Noé entró al arca y dice que Dios cerró la puerta. Hoy la puerta está abierta. La puerta es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. ¿Qué significa el pasto? ¿Qué come la oveja? Palabra, pasto. El pasto es el color verde y el verde es esperanza. No como los chivos comen de todo. Por eso los chivos comen de todo. Agarran, mezclan. Se comen sombreros, se comen, hasta el pelo de la gente se comen los chivos. Por eso huelen feos los chivos. Por eso la Biblia habla de los cabros, de los chivos y de las ovejas. Ahora Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ah? Ahora dice que Dios a estos ángeles que dejaron su dignidad, que mezclaron, estaban haciendo una genética, cuando vino el diluvio se los llevó a todos. Hay 2 elementos en el cielo. Hay agua y hay fuego. El primer diluvio vino por agua. Y la tierra dice que subsiste por el agua. Cuando vio Dios la tierra, estaba vacía y desordenada, era como un globo. Y Dios separó las aguas. Hizo la oscuridad, hizo la luz, eso lo vemos en Génesis. ¿Están acá, hermanos? Ahora dice que los ángeles que dejaron su dignidad, incluso en Judas dice que cuando el arcángel Miguel dice que
dice que él tenía un debate con el diablo, porque el diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés para ponerlo como idolatría para el pueblo de Israel. Disputaron. Incluso el arcángel Miguel no se atrevió a reprenderlo a ese querubín, porque él conocía las autoridades, porque ese querubín era el más importante, porque era el encargado de llevar la alabanza. Y un día dijo, yo voy a ser igual que Dios, voy a subir a las alturas, al norte, el centro del cielo está en el norte, y se me sentaré al lado de él y seré semejante a él. Y Dios dijo, aquí no caben dos, así que para abajo. Ahora, cuando el diablo fue expulsado del cielo, vino sin batería, sin luz. Por eso Pablo dice que el diablo se viste como ángel de luz y no es luz. Ahora quiero que pongan atención. Cuando hay un concierto mundano, lo primero que ponen es luces, ¡wow!, para que la gente se emocione. Y lo mismo está haciendo la iglesia. A la iglesia ahora hacen unos conciertos, salen los cantantes. Yo les digo cantantes, artistas les digo, porque cantaron a Dios. Y piensan que están alabando a Dios. No, están cantando para hacer exhibición. Dios no necesita esas luces, porque nosotros somos la luz de Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo no puedo poner luces aquí, humo para que cuando suban los hermanos, suban con una capa aquí. A Dios le irrita eso. Y hoy vas a ver los conciertos que hacen en la misma manera que hacen los conciertos. ¿Para qué? Para que la gente se emocione. Dios no necesita emoción, Dios necesita que tú lo adores, no por emoción, sino lo adores porque Él es lo que es. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la palabra proviene infierno del griego tártaros. Es un lugar de oscuridad donde fueron arrojados estos ángeles que adhirieron a Satanás y en su rebelión. O sea que Satanás fue el encargado, ¿sabes de qué? De engañar. Por eso dice que él es el engañador. Engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña a Satanás? Hay un lugar allá en Mississippi, yo tenía un video, le presté a un hermano, ya no me devolvió más, por eso ya no presto. Donde habla de los cantantes famosos que van a ese lugar, es en forma de cruz en Mississippi y hacen un pacto con Satanás. Y Satanás les da dinero, les da fama a cambio de su alma. Y tú vas a ver, los cantantes son famosos, sacan una canción y se hacen famosos. Y ahí están en la cumbre y son como dioses. Pero llega un momento en que se acaba todo eso. Se termina. El diablo nunca te va a pagar bien. El diablo paga mal. ¿Saca? En primer lugar, el diablo no tiene amor. Y Dios es amor. Ahora, ellos están en una prisión para el día del juicio. Dios tiene que castigar el pecado. Ellos eran libres para someterse voluntariamente a Dios, rechazarlo cuando le eligieron rebelarse contra la gran luz que tenían delante de Dios. ¿Cuál era la luz? ¿Dios es luz, sí o no? No tuvo perdón para ellos. Eso mismo pasa con los que se van al infierno. Una vez allí jamás tendrán el perdón de Dios, pues este se manifiesta cuando su gracia está en operación, y de ahí la urgencia de la exhortación. Hebreos 3, 7 al 8 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones. Ahora quiero explicarte esto. Dios a nadie va a enviar al infierno. La gente vive porque quiere. Un día dice, yo no quiero servir a Dios, y Dios va a respetar, porque Dios no es arbitrario. Dios nos dio la capacidad de nosotros elegir. No nos hizo robots. Por eso es que a Dios tú tienes que adorarle con amor, adorarle a Él por lo que es Él, no por lo que te va a dar. ¿Saca?
Ellos disfrutaron de la gloria de Dios y fueron arrojados. Y lo más tremendo es que el diablo no está en el infierno, el diablo está en el segundo cielo mandando a todos, mientras los otros están encerrados en cárceles y de ahí no van a salir hasta el día del juicio. Ahora, las personas que rechazaron a Cristo están muertos ahí, su cuerpo se vuelve al polvo, pero su alma está en el infierno. Y ellos pueden ver, pueden oír, pueden acordarse, incluso se acuerdan cuando eran niños, se acuerdan todo lo que hicieron, así como ese hombre que rechazó la salvación y Jesús lo contó, de ese hombre del rico y de Lázaro. El paraíso que estaba en el segundo, en el infierno que estaba dividido en dos partes, que era uno el seno de Abraham y el otro era el infierno. El rico estaba en el infierno quemándose, acordándose de sus hermanos para que sus hermanos no llegaran a ese lugar. Y lo malo que era que nosotros aquí la religión nos ha hecho creer a muchos que hay un purgatorio. No hay purgatorio, no hay nada. El que llega al infierno y ha rechazado a Cristo, el amor de Cristo, ya no va a salir hasta después del milenio, donde van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Ahora hubo un hombre llamado Noé, tenía 3 hijos. Dios le anunció a Noé lo que venía el juicio contra el mundo, hiciera un arca y tratara de que toda su familia estuviera dentro de ella. 120 años predicó Noé. En Hebreos capítulo 11 dice que Noé preparó con temor y temblor el arca para que se salvase su familia. Ahora el arca es Cristo. Tú decides si vas a entrar o no decides si no vas a entrar. Aquí no podemos obligarte ni imponerte, quizás exhortarte para que tú tomes realmente en serio lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, la gente que no quiere nada de Dios, no hay problema. Los ateos dicen, yo no creo en Dios. No hay ateos. Lo que pasa es que la Biblia los llama necios. Hubo un ateo, supuestamente un necio, que peleó contra Dios, tenía bronca a Dios y no conocía a Dios. ¿Cómo vas a pelear con alguien que no conoces? Y en el infierno no hay ateos, hay creyentes, pero no van a salir del infierno. Ahora tú mientras tengas vida, tienes la oportunidad de ¿qué? De arrepentirte. Llega la noche, que significa la oscuridad, donde no vas a tener tiempo. Y hay gente que rechaza, se molesta cuando uno le dice, mire mi hermana, arréglese con el Señor. Dice, no, a mí no me puede obligar. Y es verdad. Una ancianita le dijo a un pastor, pastor, ¿es cierto que Dios es amor? Sí, mi hermanita, amén, esa Dios es amor. Y también Dios no va a enviar a nadie al infierno. Amén, hermanita, usted se va a ir solita. Tú decides cómo quieres servirle a Dios. ¿Quieres estar en la puerta o quieres entrar al arca? Tú decides, ¿quieres tu familia con Cristo? Así como Noé preparó 120 años. Y Jesús dijo que va a ser como en los días de Noé. En aquel tiempo los hombres no entendieron que debían someterse a Dios. Aún hoy siguen sin entender. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde ahorita mucho predicador está hablando de este mes, de este año del 2026, de la guerra que se va a aproximar ahorita. El mundo está cada vez más alejado de Dios. Ahora, si la iglesia se aleja de Dios, ¿dónde vas a ir? Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿Dónde vas a encontrar palabras de vida? El gobierno no te va a dar.
El único que te va a dar palabras de vida es Cristo Jesús. Por eso en Génesis capítulo 7, todavía Dios le dio una semana más a esa generación, pero una de las cosas que yo entendí en ese pasaje es que Dios le dijo a Noé, prepara tú para que tu familia y tú entren al arca. Ya Dios había decidido destruir. Ahora Jesús dice que va a ser como los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Dice, comían, bebían, se daban en casamiento, hacían lo que les daba la gana. Y su mirada no estaba en el cielo, estaba su mirada constante al mal. Hoy, yo que veo la iglesia y veo muchos hermanos que vienen a comprar aquí, están fuera de las cosas de Dios. Ya no se congregan, trabajan como burros y no tenemos tiempo para Dios. Se están preparando para el futuro, para tener una buena casa. Está bueno, todo es una profesión. Pero si no te preparas para irte con el Señor, te vas a quedar con todo, porque nada te vas a poder llevar. O sea, ¿qué, hermanos? ¿Qué te vas a llevar? Nada. Job dijo, desnudo salí de... ¿Alguna vez has visto un niño que nació con un pedazo de oro? Nada te vas a llevar. Y cuando nosotros vamos comprendiendo eso, entonces nuestro enfoque tiene que ser más prepararnos para irnos con el Señor. Imagínate, Noé 120 martillando ahí y trabajó en sus hijos, en su familia, y él pasó esa fe, les transmitió a su familia, para que su familia sea salva, porque Dios le dio una orden a él. En medio de toda esa chusma, entonces Noé halló gracia. Ahora, lo que nos mantiene a nosotros como hijos de Dios es la gracia de Dios. Y la puerta está abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces Jesús habló acerca de su venida en el futuro. Va a ser como en los tiempos en aquellos tiempos los hombres no entendieron, no se sometieron a Dios. Y muchos, dijo el Señor, que van a perder el entendimiento. ¿Qué quiere decir perder el entendimiento? Te vas a volver mediocre. Te va a costar venir a la iglesia, te va a costar comprometerte con Cristo. Y Satanás ha sido astuto, se ha metido en la iglesia y lo que les ha puesto a los cristianos es insipidez. Ahora no somos dioses, debemos ser sumisos, obedientes a nuestro Creador. No somos independientes ni autónomos. Ser autónomo significa autogobernarse. Y eso es lo que hacen los ateos. Un ateo le dijo a su hijo, tú no puedes fumar marihuana. Y el hijo le dijo, tú no crees en Dios y no crees en la ley de Dios, ni no te sujetas a la ley de Dios. Y no tienes ningún derecho de decirme lo que yo voy a hacer. Tú mismo has dicho que a ti nadie te manda y tú eres libre para hacer lo que quieres. Estás fuera de la cobertura y de la justicia de Dios. Ahora, Dios no nos creó para que nosotros hagamos nuestros propios mandamientos. Fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer a Dios, conocer sus leyes, someternos libremente a ellas o rechazarlas. Así elegir nuestro destino eterno. Ahora, ¿por qué te digo esto? Quiero que pongas atención. Dice que Dios puso eternidad en el hombre. Hay unos hablan de la aniquilación. No va a haber aniquilación. La eternidad hay dos caminos. Un camino ancho que lleva al infierno y otro camino que lleva a Cristo. Angosto. A Jesús le dijeron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor les respondió, les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta.
porque ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que caminan por él. El Evangelio hay que pagar un precio. ¿Está acá? Cristo ya lo hizo en la cruz, pero tenemos que pagar un precio. Decidir qué vas a hacer. Ahora Dios sabía que nos íbamos a rebelar. Él sabe. Dios sabía que Satanás también se rebelaría. Dios creó a Adán y a Eva perfectos. La palabra griega perfecto es teleios, que significa maduro, completo. Adán fue creado como alguien maduro en sus pensamientos y en sus razonamientos. Dios le dijo, hay un árbol en el huerto para tu alimento físico, come lo que quieras. Yo hice las frutas, los vegetales, las verduras como los alimentos de acuerdo a tus intestinos y tu estómago. El hombre era vegetariano, Adán era vegetariano. Cuando cayeron se vuelven carnales. Por eso tenemos ahora las consecuencias de las enfermedades. ¿Están acá? Porque muchos toman Coca-Cola, bebidas azucaradas, energizantes como el Red Bull, el Monster, comida chatarra de las cucaracheras. Y esa comida tiene químico, inventada por el hombre. Entonces, por eso hay muchos que tienen problemas de salud. Esa comida no fue hecha para nuestro hígado, riñones, estómago y sangre, pues no la pueden asimilar. Había otro árbol en el jardín del Edén llamado el árbol de la vida. Adán tenía que participar del árbol de la vida aun cuando él ya tenía la vida eterna espiritual. Esto quiere decir que Adán no era un Dios con D minúscula, sino que había sido creado para depender de Dios su vida física, emocional, espiritual, dependiendo de Dios. No importa pues el grado de perfección que alcancemos, jamás podemos decir yo autoexisto o me autogobierno, pues aún en la perfección somos criaturas que dependemos de Dios y debemos adoración por siempre. No somos dioses con D minúscula. Ese árbol de la vida que había en el huerto, donde daba 12 frutos ese árbol. Lo vemos en Apocalipsis, creo que está Apocalipsis 21. Dice que las hojas de ese árbol va a ser para sanidad de las naciones. ¿Cuándo van a comer las naciones esas hojas? En el milenio. Y el fruto va a ser para nosotros, para los que estemos en Cristo. Hello. Vamos a depender completamente de Cristo toda la eternidad. Vamos a adorarle a Él toda la eternidad. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Están acá? ¿Ah? Eso lo vemos en Apocalipsis 21. Ahora en el milenio va a estar el árbol ese también para que las naciones puedan comer las hojas. Pero el fruto va a ser para nosotros. Y vamos a tener una constitución diferente. Dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, porque donde está la contaminación está en la sangre. Cuando quieren ver alguna enfermedad en ti, te sacan un examen de sangre y ya sale todo lo malo que tienes. Cuando Jesús se presentó delante de sus discípulos, Él no tenía sangre. Él tenía las heridas como evidencia. Entonces nosotros no vamos a tener sangre, porque sangre ni carne dice que heredarán el reino de los cielos. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Están acá, hermanos? ¿Están entendiendo o no están entendiendo?
Ahora el planeta tu matrimonio, Dios ha hecho para que tú te lleves ahí con tu marido y tu mujer ahí bien, pelees como perro o gato, pero te lleves ahí, te mantengas firme. Porque en el cielo no va a haber matriqui, gracias a Dios, dicen algunos. ¿Ah? Y tampoco vas a tener suegra. ¿Ah? Hello. Ahora el matrimonio se hizo para que el hombre no esté solo como Chucho, así solo, para que tenga su ayuda idónea, para que el hombre disfrute. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Adán? Oye, tienes que fructificar, tienes que disfrutar, tienes que labrar la tierra y tienes que cuidar la tierra. ¿Y de qué iba a cuidar Adán la tierra? ¿De qué iba a cuidar? De Satanás. Satanás sí estaba ahí. ¿Y por qué no pudo tentarlo al hombre Satanás? La tentó a la Evita porque las mujeres por naturaleza abren así el oído. Está charlando con una y está con el oído allá, escuchando un chisme para allá. Y la mujer se deja llevar por el oído. Por eso hay vivarachos que son poetas y se las agarran a las pobres. ¿Ah? Ahora Jesús vino a mostrarnos un lugar mejor. San Juan 14 dijo, no se turbe vuestro corazón, yo voy a ir y voy a preparar un lugar para vosotros, donde cuando yo venga, regrese, lo voy a tomar a mí mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Acá, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? Adoración. También les dijo a Adán, hay un árbol que no quiero que comas, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A través de ese árbol prohibido, Dios le estaba diciendo a Adán que era una creación de él y que tenía limitaciones. Diciendo a Adán que era una creación y tenía limitaciones, Dios le puso un límite al ser humano en el momento de la creación. Una línea que no podía ser cruzada por ninguna de sus criaturas y que Dios llama la infracción de la ley. ¿Qué quiere decir infracción de la ley? En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios le dijo a Adán, de todo árbol comerás, pero de este árbol no vas a comer. El día que comas, vas a morir. Satanás le dijo a la mujer, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser como Dios. Vas a tener conocimiento del bien y del mal. No vas a depender de Dios. Vas a ser. Por eso el hombre tiene ese problema. El hombre en su naturaleza siempre es rebelde porque no quiere sujetarse a las leyes. ¿Sacan? Cuando cruzamos voluntariamente esa línea de demarcación, violamos el gobierno y la ley de Dios. Si no existiría un límite de leyes establecidas, las criaturas podrían hacer todo lo que quisieran, prevalecería la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Rebelarse contra Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que pasó en Gaza? Ahí no tenían ley. Como no creen en Dios, ahí el más fuerte es el que manda ahí. Por eso Dios ha establecido las leyes para que nosotros no podamos traspasar el límite que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sin embargo, existiría la posibilidad de que Adán escogiera voluntariamente decirle a Dios, sí Señor, te obedezco, no voy a comer de ese árbol, voy a seguir siempre siendo tus mandamientos, pero recordemos que Adán y Eva no fueron creados como robots. Con la posibilidad de escoger libremente esta característica y las cualidades morales no la tienen los animales, a diferencia que ellos solo tienen el alma. Los seres humanos son espíritu, el alma contiene los sentimientos, emociones, los animales se entristecen, se alegran, se enojan, sienten, pero no tienen espíritu. Jamás verá usted un grupo de conejos adorando a Dios, ni tampoco un grupo de changos
alabando a Dios, pues si ni siquiera son conscientes de su existencia o que van a morir, ni de que hay otro mundo que trasciende al de ellos. Ellos nacieron con un programa de nosotros llamado instinto. Ellos se mueven por instinto, los animalitos. El hombre tiene la capacidad de ver los colores, los olores, tiene la capacidad de usar el perfume que le gusta, diferentes gustos. El hombre tiene la capacidad de comprarse una casa y vivir en una casa, que escoge los colores que le gusta a la mujer, al hombre. Yo tengo un libro acerca de la creación del hombre, donde ven un semáforo y había dos parejas que están discutiendo, comprando una casa. Entonces ahí se ve que ellos se ponen de acuerdo. Los animales no, a un gato puede dormir en un sillón de millonarios o en un rincón de una casa. Para ellos no hay ningún problema. Ellos no saben que van a morir. Desaparece su existencia aquí y se acaba. En cambio el hombre, nosotros, Dios nos dio la capacidad de elegir. Jesús no vino a imponer, Jesús vino a enseñarles un camino mejor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora ese programa lo puso Dios para los changos. Para los changos que compren de rama en rama, para las cabras que vivan en los montes, los gansos volaran de cuadras, las ovejas vivieran en rebaños. Para las mariposas, en México hay un tiempo donde las mariposas viajan kilómetros, miles de kilómetros, invaden México. ¿Y quién les indica ahí? Es Dios. En cambio nosotros, Dios nos habla, nos dice, ¿quieres servirme? ¿Quieres adorarme? ¿Quieres confiar en mí? El Señor te hace esa pregunta y tú tienes que responder a esa pregunta. Ahora nosotros, el Señor, nos permitió escoger el software que quisiéramos. Si usted quiere software de Marx, por ejemplo, Sigmund o Freud, su mente será como la de ellos. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran ateos. La mayoría de ellos murieron homosexuales. Eran hombres que pelearon con Dios, y el que pelea con Dios se enloquece, se vuelve loco. ¿Ah? Ahora la mujer que te puedes meter con la mujer que quieres, casarte con la que quieres, y lo único que Dios te va a decir, esa persona no es para ti. Entonces tú tienes que tomar la decisión de agarrarlo o soltarlo. Y si te va mal, ya sabías lo que te metías. O sea que Dios nunca te va a permitir hacer algo que no quieres. Entonces todos esos hombres que no creían en Dios, que se dedicaron a la inmoralidad, entonces son como el programa de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Y Jesús dijo que va a ser como los días de Sodoma y Gomorra estos últimos tiempos. Ha inventado la inteligencia artificial. Han sacado ese sistema de si quieres ser hombre o mujer. La ideología de género. Muchacho, no sé si aquí o en España, de 9 años, le metieron esa ideología de género, llegó a su casa y le dijo a su papá, papá, hoy ya no voy a ser Carlos, voy a ser Carlita. Y el papá le dijo, ¿cómo? Tú tienes órganos de hombre. Lo llevó al baño y le bajó el pantalón y le dijo, mira, eres hombre. No, yo voy a ser Carlita. Y si no me voy a operar, te voy a demandar. Y lo demandó al hombre, había un juicio fuerte.
Gracias a Dios que eso ya se ha calmado un poco. Entonces, ¿hasta dónde llegó el hombre que quiere violar la genética de Dios que Dios ha puesto en la humanidad? Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ahora estamos viviendo un tiempo como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Noé, donde la gente en Sodoma y Gomorra, desde el más grande hasta el más pequeño, eran degenerados. Cuando llegaron los ángeles, dijeron, ¿quiénes son estos muchachones? Y Lot estaba de juez y había una ley. Cualquier persona que entraba a tu casa, tú eras responsable de esas personas. Entonces Lot salió y les dijo, mira, tengo 2 mujeres vírgenes que no han conocido hombre, hagan lo que quieran. Los homosexuales no hicieron nada con ellos porque eran degenerados. Y lo golpearon a Lot hasta que los ángeles salieron y lo cegaron, y dice que aún ciegos golpeaban la puerta para poder entrar. Y los ángeles le dijeron a Lot, prepara tu casa y huye, no mires atrás. Y después saben ustedes la historia de las 2 hijas de Lot. Le dieron bebida de alcohol a su padre, lo violaron y salieron 2 naciones degeneradas, los moabitas y los amalecitas, creo que son. Lot perdió sus hijas, perdió su mujer, perdió todo. Hoy en este tiempo, tú tienes que tomar la decisión, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tus hijos? ¿Quieres incluirle en las cosas de Dios o quieres dejarlos que hagan lo que quieran ellos? Y Dios te está dando la palabra para que tú entiendas. Ahora tenemos libertad nosotros, que podemos escoger el tipo de estilo de vida que queremos vivir, pero recuerde que seremos responsables de las consecuencias de nuestros pecados. El Señor nos lavó todo a nosotros, nos hizo un cambio completo. ¿Sí o no? ¿A cuántos lo lavó el Señor? ¿A cuántos lo lavó el Señor? Las cosas viejas pasaron, aquí el Señor hace nuevas todas las cosas. Ahora tú decides si quieres vivir bajo la vida vieja que tenías, hacer lo que te da la gana, o vivir una vida de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Ahora debemos comprender que la característica más grande que tenemos, que somos agentes morales libres y responsables. Esa es la razón por la cual va a haber un juicio en el día de Cristo, en el que toda boca va a callar y nadie va a argumentar nada. Nadie va a poder decir, Dios, fuiste injusto, me escogiste para que yo fuera malo, nunca me ayudaste. En ese juicio Dios demostrará ante sus santos ángeles, querubines, serafines y demás criaturas, que quienes van al infierno irán porque así lo eligieron y no porque Él lo haya querido. Nadie podrá acusar a Dios de ser responsable del castigo de las criaturas. Él envió el remedio, envió a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. El que cree va a ser libre de la condenación. El que no cree ya ha sido condenado. En Romanos capítulo 2 viene el juicio de Dios, versos 5 y 6. Pero por la dureza de tu corazón, mira, del corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora hay una ley que Dios ha establecido. Y esa ley se tiene que cumplir aquí en la tierra, porque si no hubiera leyes, si tú violas una ley,
te va a venir la consecuencia. Si vamos a Romanos capítulo 13, la Biblia tiene toda respuesta, ¿cuántos lo creen? Lo que pasa es que no leemos la palabra. ¿Para qué vamos a leer? Y ese es el libro que nos va a llevar al cielo. ¿Están acá, hermanos? Ahora dice Pablo aquí, sométase toda persona a las autoridades de superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él, por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Las leyes judiciales han sido establecidas. De modo que quien quiere oponerse, ¿qué hace? A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque ¿qué? Dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué quiere decir la espada? Muerte. La espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario que estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si tú violas un límite donde dice 60 kilómetros por hora o 20 y vas a 100, una de dos, matas a alguien o te matas. Y si vas a la cárcel, la ley va a decir, mira, tanto tenías que correr, te pasaste. Y tú tienes el problema. Mucha gente se viene al infierno porque no quieren sujetarse a Dios. ¿Qué pasa cuando no hay leyes? Entonces la sociedad sufre y Dios trata severamente con los gobernantes. Ahora la maldad proviene del abuso de nuestra libertad. Dios nos hizo libres, ¿cuántos lo creen, hermanos? Y nos hizo libres y nos dio libre albedrío. Ahora tú decides qué quieres hacer con tu vida, porque es tu vida de ti. No es que vengas a la iglesia, no vengas a la iglesia. ¿Qué quieres? ¿Quieres irte al infierno? El Señor te va a dejar que te vayas al infierno. Jesús ya vino a pagar el precio, Él pagó el precio. Dice que Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Dios maravilloso. ¿Sacan? Por ejemplo, un tipo que ha salido de la cárcel, pagó su precio. Y el juez le da advertencia, oye, no vayas a cometer el mismo error porque vas a volver a entrar. No va a decir, yo soy libre, yo puedo hacer lo que mire, lo que me da la gana, va a una pistola, compra y mata a otra persona, vuelves a entrar al bote. Te hizo libre Dios para que no vuelvas a hacer lo que hacías antes. Y hay gente, ay Dios mío, reprenda al diablo, es que el diablo tiene la culpa. El diablo no tiene la culpa, el diablo conoce principios, ¿cuántos lo creen? Y quizás más que nosotros. La libertad pues no consiste en hacer lo que nos da la gana. Eso es libertinaje. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. Es como el cristiano que dice yo sé que la salvación no se pierde, puedo pecar libremente. Esa es simple ignorancia bíblica. Pues fuimos llamados en Gálatas 5:13 a libertad, no solo que no hay que usarla como ocasión para la carne. Cuando alguien dice que cómo no perderá la salvación, por eso hace lo que quiere, nos habla de que su corazón ni siquiera tiene la salvación. Pues la libertad que Dios nos da en el Espíritu es para que someternos
a sus normas, a sus leyes morales voluntariamente con todo nuestro corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Vamos a terminar, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Aquí Pablo habla algo muy precioso. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados ¿cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Por eso Jesús se bautizó en el capítulo 3 de Mateo. Porque somos primero sepultados juntamente con Él para que por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva ¿qué? Y porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿dónde? En la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, queremos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñoreará más de Él, por cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, más en cuanto vive para Dios ¿qué? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús Señor. Y dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos, porque Él nos dio vida. ¿Cuánto lo creen, hermanos? De entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia de Dios. Acá, hermanos, ¿cuántos son libres? Ahora, ¿cuántos van a decidir vivir? Tú decides cómo quieres vivir. Yo no puedo imponerte. Jesús no vino a imponer a nadie. Jesús vino a decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo vino a sujetarse al Padre. Él no dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Humanamente, en Filipenses capítulo 2, 5 dice, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, tomando forma de siervo. Y en la forma de siervo dice que padeció, sufrió para obedecer lo que le mandó el Padre a hacer. Ahora, tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Estamos en un tiempo donde cada uno va a decidir qué quiere hacer con su vida. Y Dios va a respetar tu decisión de ti. Él nunca te va a obligar a seguirlo a la fuerza. Él te invita. Venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo los voy a hacer ¿qué? ¿Descansar de qué? De la vida que vives, una vida sin orden. Y eso trae sufrimiento
y a veces traen problemas serios. Entonces le abrimos puerta al enemigo y tenemos que cerrar toda puerta al enemigo. Si le vas a servir a Dios, sírvele bien, toma una decisión para que seas bendecido y cuando venga Cristo no salgas avergonzado. Él quiere llevarse a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Que Dios bendiga a los que nos han visto. Que Dios guarde. Agárrate la mano de tu hermano y vamos a hacer una oración, ¿ok? Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.